Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. Un día como hoy, de 1811, se produce un famoso discurso del joven Bolívar en la Sociedad Patriótica. La fecha misma no es muy segura porque en algunos textos se habla del 3 y en otros se habla del 4 de julio. En todo caso, el 3 es una fecha tan válida como el 4 y finalmente lo que cuenta es la influencia que tuvo ese discurso del joven Bolívar en la Sociedad Patriótica sobre la declaración de independencia que se produce el 5 de julio, es decir, 1 o 2 días después. En realidad lo que ha venido pasando justamente es que después del 19 de abril, cuando los criollos caraqueños asumen prácticamente el poder desplazando al gobierno de Emparan, al gobierno español, desde ese momento se ha planteado el problema de la independencia. Hasta qué punto esa suerte de autonomía lograda, esos derechos para gobernar que han asumido los criollos a partir del 19 de abril, son sostenibles si no se avanza y si no se llega a una declaración clara de independencia con relación al poder español, que por lo demás está dispuesto a aplastar ese movimiento independientemente de que declare o no declare la independencia. Los criollos tienen muchas limitaciones frente a esa problemática que se abre delante de ellos, porque fundamentalmente lo que ha pasado el 19 de abril y lo que ha pasado a lo largo de los meses siguientes han abierto pues un espacio de conflictividad social. Han despertado sectores populares, han despertado esclavos, han despertado de los pardos, los sectores más oprimidos por el régimen colonial español, del cual los propios criollos eran parte, porque los criollos eran fundamentalmente los dueños territoriales, los dueños de haciendas, los dueños de los esclavos, parte pues de los explotadores, y en algunos casos mucho más racistas que los propios españoles, como ocurrió con las cédulas de Gracias al Sacar en 1805. Es decir, que aún defendiendo unas propuestas liberales de libertad de comercio y de igualdad y cosas por el estilo, al menos en lo político, en lo formal, temían mucho a la conflictividad social que se estaba ya despertando. Pero evidentemente una declaración de independencia serviría para radicalizar las cosas, para definirlas y para obligar a seguir tomando posiciones y actitudes cada vez más firmes a favor de cambios sociales más profundos. Y eso fue lo que entendió un sector de la propia aristocracia criolla, formada por jóvenes revolucionarios muy influidos por el pensamiento de la Revolución Francesa, por la Ilustración, entre los cuales destacaban jóvenes como José Félix Rivas y como Simón Bolívar, que fueron los que organizaron la Sociedad Patriótica. Y la Sociedad Patriótica fue algo así comparable a los clubes republicanos, a los clubes jacobinos que se habían organizado en el periodo radical de la Revolución Francesa, y esa Sociedad Patriótica insistió siempre desde su fundación, primero en una gran apertura, allí participaba abiertamente la gente, hasta las mujeres participaban allí y a veces intervenían, cosa que no era frecuente en esos tiempos, y estaba mucho más abierta desde el punto de vista social y también era mucho más radical desde el punto de vista político. Esa Sociedad Patriótica pronunció diversos discursos, hizo diversas proposiciones justamente a la Junta Gobernante para que se declarara la independencia. Y esa presión por la declaración de la independencia tuvo un ejemplo verdaderamente rotundo, contundente en este discurso de Bolívar. Dice así: no es que hay dos congresos. ¿Cómo fomentarán el cisma los que conocen más la necesidad de la unión, es decir, la Sociedad Patriótica? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva y para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar, para dormir en los brazos de la apatía, ayer fue una mengua, hoy es una traición. Se discute en el Congreso Nacional lo que debería estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse con calma,
300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Que una comisión del seno de este cuerpo lleve al soberano Congreso estos sentimientos. Este es el discurso pronunciado por Bolívar en la Sociedad Patriótica, que va a tener un papel muy importante como elemento de presión o como expresión de esa presión que se viene desarrollando sobre el Congreso para que el Congreso finalmente se decida, como finalmente se decidió el 5 de julio, a declarar soberanamente la independencia de Venezuela. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.